Del otro lado de la línea, como te decía Catalini, ya Sí, está en comunicación con nosotros Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez Benita. Él es director de estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Está en Madrid en estos momentos y le vamos a saludar a Ignacio. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo te va? Hola, un saludo para ti, Marcelo, y todos los oyentes. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que yo recién estaba tratando de comentarle a mi compañero de trabajo Andrés, que es lo que empezó a suceder con los ataques, bombardeos de Israel a Irán, Sí, estos bombardeos de Irán también a Israel. Y, y sí quería preguntarte un poco del mapeo de cómo está Irán hoy, sabiendo que ha sido debilitado en el Líbano, que fue la última conversación que nosotros tuvimos con el sí. tema del análisis de Hezbollah. También el apoyo a Yemen, Yemen con los hutis tampoco está en un momento en donde esa guerra civil en Yemen los estaría mostrando revitalizados a los hutis. Y después también, bueno, lo que termina sucediendo en Siria y lo que Ujú. termina sucediendo, obviamente, con la masacre y el genocidio que lleva adelante Netanyahu en la Franja de Gaza. Entonces, como todas esas avanzadas del régimen iraní no estarían funcionando, muchos dicen que es un momento propicio para que termine pasando el ataque de Israel hacia Teherán. Bueno, a partir de eso quería tener tu punto de vista sobre esto. Sí, esa era la teoría. Lo que pasa es que hoy se cumplen 8 días del ataque y no se ve que haya habido un avance determinante en la ofensiva israelí. Es decir, algo está fallando desde ese punto de vista, puesto que el régimen iraní han pasado ya todos estos días y no parece que esté en camino de ceder. Es cierto que todo el entorno, todo lo que se llamaba el eje de la resistencia, todos estos países y organizaciones que más o menos ha señalado, han quedado en un segundo plano, pero en cualquier momento pueden aparecer. No olvidemos, por ejemplo, que desde Yemen siguen apareciendo misiles de vez en cuando hacia Israel. Pero existe un peligro enorme, lo están diciendo no solo los informes desde Líbano, sino los propios servicios de inteligencia, tanto israelíes como estadounidenses, están hablando de que Hezbollah, por ejemplo, podría volver en cualquier momento al conflicto. Por lo tanto, la situación parecía que era muy favorable para el ataque israelí, pero estamos viendo ahora que nos encontramos en un momento, como suele decirse en el argot más o menos diplomático, de impasse estructural, un impasse en el que no sabemos ahora mismo, a no ser que haya una intervención desde fuera o que pase algo, nos tememos que esto se puede prolongar durante semanas. Por eso lo que ha dicho en las últimas horas Netanyahu lo ligás a este análisis, el que ha dicho que esperen una guerra prolongada. Sí, él lo ha dicho, pero él lo espera, pero no lo desea. No es del interés ni del Estado de Israel, ni mucho menos de la opinión pública israelí, que está un tanto desconcertada con el curso de los acontecimientos. Quizás en Irán están ya más hechos a la idea de que esto va a durar. Recordemos, Irán viene de un embargo y de una situación de conflicto de baja intensidad pero permanente durante las últimas décadas. Buena parte de la población iraní vivió ya el conflicto irano-iraquí, de aquellos 8 años terribles, interminables en la década de los 80. Saben perfectamente lo que es enfrentarse a una situación de penuria, de enfrentamiento, de tensión. No es lo mismo en el lado israelí. Por lo tanto, sí, Netanyahu puede decir que se preparen para una larga guerra, pero creo yo que en Israel no están muy por la labor y me parece que tampoco la comunidad internacional, empezando por los países de la región, que saben que esto no favorece a nadie. Tiene que haber un final, ya sea por una negociación de paz o por la victoria contundente de los dos lados, pero los países de la zona y creo que también buena parte de la comunidad internacional quieren una solución ya a este conflicto. Lo que pasa que me parece que, bueno, a ver, estamos en un estudio de radio, sabemos sobre el tema, pero no estamos en territorio. Eh, yo creo que un poco por lo que vos estás tratando de analizar, lo que entiendo es que tal vez Netanyahu pensaba que si iba solo al ataque frente a Irán sin el apoyo de Donald Trump, podía tener una victoria, obviamente con un costo, ¿no? Porque Irán no es los demás países de la región, es el imperio Sí. persa, pero me parece que se está dando cuenta que tal vez si acelera
no le alcanza solo a Israel con su fuerza militar, sino que va a ser muy necesario la ayuda de Estados Unidos. Y me parece que ese análisis tal vez dentro de la administración de Netanyahu no se tenía tanto en cuenta, ¿no? Tal vez dijeron, bueno, vamos solos y nosotros vamos a poder hacerlo. Sí, si recuerdan, el viernes de la semana pasada, en esa madrugada, cuando se produce el primer ataque israelí, ya los medios de comunicación israelí y el propio gobierno hablaban de una victoria casi contundente, de que hemos conseguido buena parte de los objetivos, hemos descabezado a la cúpula militar iraní. Irán está en estado de aturdimiento, sus líderes no saben cómo reaccionar y hemos destruido sus centros de energía atómica principales, de desarrollo. Ellos se referían a la zona noroccidental, que bueno, es Tabriz y toda esa zona del territorio iraní que está más pegado a Israel, por decirlo así. A lo mejor son 500, 600 kilómetros. Sí, abajo del mar Caspio, pero que en línea está más cerca que Teherán de Tel Aviv. Sí. Claro, entonces yo creo que el plan israelí era: vamos a descabezar a la Guardia Revolucionaria, el mayor número posible de líderes locales, tenemos una muy buena red de informadores y de saboteadores, con eso nos alcanza para atacar también a los científicos y para localizar los principales centros de producción energética y de desarrollo nuclear, y esto lo podemos hacer en unos cuantos días. Y esto nos bastaría para dar a entender al mundo y sobre todo a la región que seguimos siendo una potencia imperante y que dominamos la política regional. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo creo que ellos no cuentan con que Irán ya tenía su plan de ruta y ya daba por descontado que esto iba a ocurrir, a pesar de que la idea es que una vez más los iraníes han dejado pillar desprevenidos en este aspecto, es decir, es impensable que en un estado de tensión como estábamos los israelíes asesinen o ejecuten o acaben, como lo quieran llamar ellos, de esta manera tan sencilla, con un número amplio de líderes militares y políticos iraníes, pero en fin, es evidente que luego empiezan a reaccionar con su lanzamiento de misiles y haciendo lo que muy bien saben, que es como hacer un símil, que bueno, mucha gente entera de un partido de fútbol, un equipo que juega muy bien, que la toca magníficamente, sí, contra otro que sabe dar un pelotazo, mandárselo al 9 y que el 9 controle la pelota y encare al portero. Es la jugada que está haciendo Irán, no tiene más posibilidades y la está haciendo muy bien, y yo creo que los israelíes no tuvieron en cuenta esto, que para ir más allá tenían que controlar primero el lanzamiento de misiles de los iraníes y haber localizado muy bien dónde estaban los objetivos militares. A los 2 o 3 días dijeron que no, lo importante es la planta famosa de Fordow, que dicen que está a medio kilómetro, 1 kilómetro debajo de una montaña excavada en la roca, y ahora están hablando incluso de mandar una patrulla de comandos. O sea, están hablando ya de cosas más bien de ciencia ficción, que demuestra o que bien no había una buena planificación, o que todo esto ha ido en la línea desde el primer momento de forzar a Estados Unidos a intervenir, que yo creo que también es una de las claves del asunto. Nos metemos en Irán y luego decimos, sí, miren, es que esta gente sigue siendo un problema para la región y tienen ustedes que hacer algo. Y claro, ahora pasa un poco la patata caliente, por decirlo así, a la administración estadounidense, que se encuentra en una disyuntiva terrible, que desde luego puede marcar el futuro inmediato de Estados Unidos como potencia mundial. Quería ir un poco a donde nos está llevando esta conversación, que es el papel de Estados Unidos, el año 2020, los acuerdos de Abraham, que hasta ahora no han sido muy fructíferos por lo que estamos justamente analizando, y a partir de eso, de esas idas y vueltas, y más que nada retrocesos, insertar la política iraní con el régimen de los ayatollah, que es un régimen autoritario. Ya vemos lo que sucede con el tratamiento de la mirada de Occidente hacia lo que pasa con las mujeres en Irán, sí. Pero ellos tienen como una especie de trípode en donde se han afincado durante todos estos años. Estamos hablando del régimen de los ayatollah, que hablan de el nacionalismo fuertemente penetrado y difundido para la sociedad. El otro es, bueno, lo que hablábamos al comienzo, en la primera pregunta, la influencia transnacional con estas avanzadas de países aliados que tienen en Medio Oriente. Y por último es la identidad chiita que tiene Irán en relación a
el resto de los demás países que componen el Medio Oriente, que son sunitas. En el caso, bueno, de Siria hay una minoría alauita, pero bueno, la mayoría son sunitas, y el único representante fuerte como Estado, más allá de que hay otras realidades, en lo que tiene que ver con los chiitas, son los iraníes. Y la pregunta tiene que ver entonces, Ignacio, con cómo pensás que está tratando de analizar todo este conflicto los sunitas de Arabia Saudita, con fuertes relaciones a Trump, sabiendo que Trump, como siempre, asume en la primera o en la segunda presidencia y va a ver al presidente Bin Salman. Sí, bueno, hay que decir... Al príncipe, ¿no? Bin Salman. Sí, al príncipe, sí, Mohammed bin Salman. Cuando hablamos de los países de la zona, yo me he referido a ellos, básicamente son países árabes y en su mayor parte monarquías. Estas monarquías, Jordania, Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Bahrein, profesan un odio visceral, aunque muchas veces no lo digan, hacia Irán. Y desde hace años se sabe, porque los propios estadounidenses, por ejemplo, lo han confirmado, que han solicitado a Estados Unidos que haga algo contra Irán. Ellos ven con buenos ojos, ya digo, aunque no lo digan, aunque muchas veces sigan condenando el ataque israelí a Irán, pero ven con buenos ojos la derrota de Irán. En el caso de Arabia Saudí, por razones también, como has avanzado, no solo de dominio regional, sino de hostilidad ideológica. Cuando surge la Revolución Islámica en el 79, se hablaba mucho de que era una lucha por el control de la hegemonía en el mundo islámico, y que los iraníes reclamaban para sí la legitimidad de dirigir este mundo islámico. Esta hostilidad ha seguido latente y, bueno, basta ir a Arabia Saudí para ver lo que se dice sobre el chiismo y sobre algunas bases ideológicas del chiismo, y también incluso cuando vamos a las regiones de mayoría chií en Arabia Saudí, que coincide también con que son las zonas donde se concentra el mayor número de pozos petrolíferos, lo cual hace que sean especialmente sensibles. Vemos también cómo hay una relación conflictiva entre las minorías chiíes, el poder y la mayor parte de la sociedad que es suní. En ese sentido sí hay una rivalidad. Y se nota también en otros países de la zona, por ejemplo en el propio Irak, o donde hay también una comunidad suní que es minoritaria y que también es muy hostil a Irán, porque Irán ha incidido mucho en la política de países como Irak, y también se le acusa de haber tenido connivencia con Estados Unidos para conseguir controlar el país. Y eso ocurre también en Siria ahora mismo. En Siria ahora mismo hay una hostilidad brutal por parte de un sector prominente de la población siria hacia Irán, porque consideran que gracias a Irán el régimen de los Assad, que era alawí, una facción dentro del chiismo, se mantuvo en el poder y que ha sido quien ha dado permiso a esta familia para cometer todos estos crímenes y violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, no hay ningún sentido de simpatía en muchos de estos países. Por supuesto, no entre los dirigentes ninguna, pero entre la población menos, sobre todo, los más tradicionalistas. Sí. Quería meter en este análisis de países afines o no a Irán, algo que pasa por alto, que es Pakistán. Y en Pakistán la mayoría de sus habitantes son musulmanes. Bueno, ya sabemos de la diáspora cuando se divide con el Imperio Británico, bueno, que terminan generando dos países, Pakistán y la India. Bueno, Pakistán, ¿cómo pones dentro de este mapa de relaciones de Irán a Pakistán en este conflicto, y cómo jugaría? Más sabiendo que Pakistán es uno de los pocos países en el planeta que tienen armamento nuclear. Sí, es el mayor país islámico que tiene armamento nuclear, por supuesto. Pakistán, como bien se sabe, también es un país de mayoría suní, donde, por cierto, hay ataques y atentados más o menos frecuentes contra miembros de las comunidades chiíes, ya sean ismailíes o incluso decimanos. Eso también ocurre en Pakistán, también contra otros grupos religiosos como los ahmadíes, pero Pakistán tiene una relación no siempre estable con Irán. Han pasado por periodos de cierta tensión. Yo recuerdo hace unos meses, algún oyente lo recordará también, un intercambio de ataques que hubo entre Pakistán e Irán
a cuento de la presencia de grupos paramilitares islamistas en ambos territorios, que se acusaban el uno al otro de dar facilidades para que estos grupos actuasen en territorio enemigo. Acabaron un poco más o menos, pues bueno, hubo un ataque iraní hacia una base de un grupo de estos en territorio pakistaní, Pakistán reaccionó, mandó otro misil y bueno, parece que la cosa se calmó. Yo creo que el acercamiento entre estos dos estados que se debe sobre todo a cuestiones geoestratégicas. Los dos tienen a China como principal referente y consideran que hay un peligro en la zona geoestratégico que les une. No olvidemos que Pakistán tiene bases militares estadounidenses y que sus servicios de inteligencia colaboran muy estrechamente con los estadounidenses. Esas son cosas que solo cuando se conoce Oriente Medio, la zona de Asia Central, pueden explicarse, porque sobre el terreno es complicado de entender. Por ejemplo, Pakistán ha dicho claramente que si alguien ataca con armas nucleares a Irán, ellos responderán. No se sabe cómo ni a quién, pero se supone que es un aviso a sus aliados estadounidenses. No sabemos muy bien qué tipo de acciones llevarán a cabo. Pero todo esto se inserta, ya digo, en una especie de estrategia regional. Pakistán sospecha que probablemente la India está maniobrando para llevar a cabo una gran acción envolvente contra Pakistán y neutralizar su capacidad de radiación en la zona. Por supuesto, si esto es cierto, la India en que se está basando en primer lugar es en Estados Unidos. Por lo tanto, quizás en Pakistán existe esta impresión de que es necesario que un sistema político como el iraní permanezca en pie porque le sirve de escudo. De hecho, lo han dicho así, es decir, Irán es una especie de protección para nosotros y como caiga Irán, probablemente luego nos toque el turno a Pakistán. Eso es lo que han dado a entender. ¿Sabés qué es lo que estaba pensando mientras te escuchaba? Que este conflicto, en definitiva, es tanto Irán como Israel tratar de convencer al otro que en esta oportunidad van a ir hacia el final de las cosas. Yo siento un poco eso, ¿no? Como que Israel está tratando de convencer a Irán de decir yo voy a ir hasta donde más pueda, y Irán también con mensaje no solamente a Israel, sino también hacia Estados Unidos, tratando de envalentonarse y decir, bueno, esta es la guerra que teníamos muchas décadas y mucho tiempo ganas de llevar adelante. ¿Estoy equivocado en cuanto a ese sentimiento que estoy teniendo? El cual es un sentimiento nefasto de todo lo que estamos hablando y analizando, porque estamos hablando de guerra donde mueran personas, ¿no? O sea, eso está más que claro, ¿no? Pero estoy muy equivocado yo en pensar eso, en que se están toreando ambos para ver quién en definitiva va hacia ese final de una vez por todas. Sí, yo creo que es una impresión acertada y de ahí la preocupación que hay en buena parte del planeta. Cuando Israel dice voy a ir hasta las últimas consecuencias, lo dice en dos direcciones: acabar con el plan nuclear y terminar con el régimen. Recordemos que después de aquellos ataques primeros, Israel de entender, bueno, yo lo podemos dejar más o menos aquí, si Irán nos responde, nos damos por satisfechos. Pero si responden y no conseguimos acabar con el plan nuclear, lo que queremos es terminar con el régimen. Esto ya claro es decirle a la otra parte que o lucha hasta el final o demuestra que tiene un mínimo de fuerza, o Israel y Estados Unidos lo destruirán por completo. Desde el otro punto de vista, Irán sigue con esa retórica de podemos destruir Israel, va a ser el fin del régimen sionista o de la ideología sionista como la conocemos hoy, pero tampoco sabemos hasta qué punto el entorno, que ya digo es fundamental en ese sentido, porque todo el mundo sabemos que si Estados Unidos, Rusia y China, por ejemplo, se sientan y dicen vamos a acabar con esto en un día, da igual lo que piensen los iraníes o los israelíes, esto se termina. Lo que ocurre es que aquí hay mucho más, y eso es lo que yo creo que se sospecha por parte de los actores principales en la zona. Hay mucho más que un enfrentamiento entre Israel e Irán. Se está dirimiendo no solo el control de Oriente Medio, sino el rumbo general del planeta. Y desde luego creo que esto va de un guión que lo tienen que escribir entre China y Estados Unidos. Es algo evidente, porque detrás de esto subyace un enfrentamiento que ya digo va mucho más allá de Israel y de Irán. Y por eso yo estoy convencido de que esto se soluciona, por desgracia como otras cosas, cuando estas grandes superpotencias planteen una serie de líneas rojas
y a partir de aquí negocien, por ejemplo, los rusos y detrás de ellos los chinos, que son los que están llevando un poco la batuta en este nuevo frente que está surgiendo contra Estados Unidos, pues digan, por ejemplo, no a la caída del régimen iraní, pero a la cuestión nuclear podemos permitir que se acabe con este asunto. Y por lo tanto Estados Unidos dirá, y nuestra línea roja es que haya cualquier desarrollo militar en la zona que perjudique a Israel. En fin, ese tipo de negociaciones se están llevando a varias bandas, pero desde luego llevamos ya unos días que vemos las noticias y son ataques por los dos lados, pero que no vemos que estén cambiando determinantemente la situación sobre el terreno. Tengo un compañero de trabajo que es Andrés, que nos está acompañándonos este sábado acá en Buenos Aires, está en una provincia de la República Argentina, en Río Negro más específicamente, y quería preguntarle a Andrés si querés hacerle alguna pregunta a Ignacio. Sí. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Marcelo? Los estaba escuchando atentamente y me quedo con esto último, Ignacio, que vos mencionabas sobre China. Yo te quiero preguntar, a ver si, viste que en su momento Estados Unidos decía que si quería, no sé, por ejemplo, frenar el conflicto entre Israel y Gaza lo podría hacer. ¿China podría tomar esta misma decisión y detener este conflicto entre Israel e Irán? Sabemos que China es uno de los mayores compradores de petróleo iraní, que hoy está bajo sanciones de Estados Unidos. Vos decías recién que es uno de los que está como manejando la batuta también de este conflicto muy importante, y te quiero preguntar eso, digamos, más allá de este papel, si quisiera, podría, más allá de lo que ha publicado recientemente China, ¿podría detener este conflicto si quisiera? Bueno, yo creo que China, yo lo llevo pensando estos días, China, y creo que lo que estamos percibiendo, porque hay muy poca información al respecto y todos son elucubraciones, pero creo que si China fuese inteligente y comprendiese esto en un ámbito de lucha geoestratégica global con Estados Unidos, lo que intentaría hacer es convertir a Irán en la Ucrania de Estados Unidos, es decir, de la misma forma que Rusia está plenamente empantanada, por decirlo así, en Ucrania, a pesar de que últimamente esté consiguiendo avances militares, pero está invirtiendo allí una gran cantidad de energía económica, de humana, militar, etcétera. La idea china quizás es sostener a Irán de tal manera que pueda aguantar el régimen de intercambio de golpes como lo vemos hoy. Es decir, en el momento actual, eso se hace de una forma más o menos sencilla, es abastecer a Irán de forma regular y diaria de drones, de sistemas de defensa, y llegado el caso también permitir que Irán utilice su fuerza aérea con el soporte tecnológico que puedan aportar los chinos. Esa sería un poco la idea, y yo creo que es la línea en la que van los chinos. No intervenir directamente ni presionar para que acabe el conflicto, puesto que si tú te metes en esta negociación tendrás que ofrecer algo a la otra parte, que probablemente sea algo que no estén dispuestos a ceder a los estadounidenses, pero creo que van a ir en esa línea. La cuestión aquí principal es, ¿Estados Unidos va a intervenir directamente, sí o no? Y en este caso, ¿qué van a hacer las potencias regionales e internacionales? Pero ya digo, a día de hoy no parece claro ni que por un lado Israel se desmorone, ni que por otro el régimen iraní se caiga por completo. Y vemos que los dos tienen capacidad para atacarse mutuamente. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Insisto, creo que los países de la zona no están en la disposición de que esto se prolongue, y me parece también que Estados Unidos, Rusia y China tampoco están en condiciones de permitir que sea así. Bueno, agradeciéndote, quiero hacerte una consulta acerca de lo que tal vez nos ha causado más horror en estos meses, en este tiempo, que es lo que sucede en Gaza, más a sabiendas que Estados Unidos e Israel presionaron a Jordania y a Egipto, un Egipto que está muy devaluado, pero que antiguamente era muy importante, ¿no? Para sí, mediar en el Medio Oriente, y ninguno de los dos, ni Jordania ni Egipto, aceptaron a gazatíes dentro de sus territorios, lo cual ha llevado a gazatíes que, bueno, que están a la buena del destino, ¿no? Y con imágenes de gente corriendo para alcanzar un plato de comida, personas que, bueno, que han sido disparadas por el ejército israelí por la hambruna que están sufriendo y la desesperación de poder comer algún tipo de alimento. Y sí, lo que quería era preguntarte
¿qué es lo que ves ahí? ¿Va a terminar siendo la desaparición tenue de ese tipo de territorio que nosotros conocimos como la Franja de Gaza, que hoy está bajo escombros? O sea, no hay otra cosa que afirmar en cuanto a eso. Pero está el espíritu de la gente y de los gazatíes, por más que haya escombros. Bueno, los gazatíes están demostrando una capacidad impresionante de resistencia y de aferrarse a la tierra. Recordemos que la mayoría de estos gazatíes son a su vez desplazados tanto del 48 como del 47. O sea, muchos de ellos estaban en campamentos de refugiados dentro de Gaza o en aldeas, sabe cualquier país árabe de la zona, emigrado, palestino que es expulsado de su tierra. Es imposible que Israel luego admita que vuelvan. Por lo tanto, era una cuestión de supervivencia y, desde luego, por mucho que se hayan hecho ofertas económicas generosas, tanto a Egipto como a Jordania, es un suicidio político que lo hagan. Esa es una de las razones que explican el atolladero inmenso en el que está la Franja de Gaza y el peligro de que, está este cuentagotas de palestinos que mueren, tanto por las balas israelíes como por el hambre, o por la falta de atención médica, se convierta en una sangría demográfica terrible para lo que es la Franja de Gaza, y desde luego el futuro es tremendamente incierto, más con lo que está ocurriendo en Irán. Sos director de estudios árabes e islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, y la última consulta que quería realizarte tiene que ver con la diaria de lo que sucede en Madrid. ¿Cómo está viviendo España en cuanto a tratamiento informativo de este conflicto? Si vos ves que más allá de, vos me responderás, de lo que puede llegar a estar como agenda en la diaria de los medios masivos de comunicación, si vos considerás que el madrileño, las personas cercanas a vos, que no estén tal vez en la universidad trabajando los temas que trabajás vos, si vos ves que esto genera algún tipo de temor, de interés, si se sabe sobre el tema, ¿qué estás percibiendo de la sociedad madrileña en cuanto a este conflicto? Bien, hay que recordar que aquí en España estamos desde hace ya varias semanas inmersos en una crisis política enorme, con la posibilidad incluso de que el gobierno caiga si sigue avanzando esta inmensa bola de nieve que tenemos con los casos de corrupción. Por lo tanto, buena parte de la opinión pública y los medios de comunicación están más pendientes de la crisis interna y de la posibilidad no tan remota de que en cualquier momento el gobierno anuncie elecciones anticipadas o algún tiempo de remodelación o algún partido en el Parlamento de los que lo apoyan exija una comparecencia pública y luego dé lugar incluso a una moción de censura o una moción de confianza o una moción que presente a alguien. Por lo tanto, el conflicto iraní tuvo mucho impacto en el viernes y el sábado pasados. Ahora mismo está en un segundo plano y va un poco oscilando, sobre todo según las declaraciones que lleguen de Estados Unidos. Creo que la gente está más pendiente de qué va a hacer Estados Unidos que del conflicto en sí. Tenemos ya también 2 años y pico largos, por desgracia, de la tragedia en Gaza, y creo que la gente ya se está acostumbrando un poco a este tipo de situación. Pero sí, hay una preocupación que no es tan visible en determinados momentos, pero sí hay una gran preocupación por sobre todo el alcance internacional y las consecuencias que pueda tener una escalada de tensión en la zona. En ese sentido sí se aprecia. De todas formas, yo no sé cómo será la cosa en Argentina, pero aquí en España y en Europa la gente cada vez está menos politizada en ese sentido, se informa menos, y yo lo que noto personalmente, incluso en los ámbitos que podríamos llamar académicos, es un desinterés paulatino hacia lo que es la cuestión política y lo que sucede en el mundo. Es una impresión personal. Bueno, tal vez con esta conversación que tuvimos de casi media hora, estamos dándole una respuesta, tanto vos como yo, a estas cuestiones que, desde nuestro punto de vista, queremos tratar de que no continúen, ¿no? De esta apatía por parte de las sociedades, de no entender las semejantes declaraciones que nos has brindado en el análisis de esta entrevista, y que a mí me han llevado en la semana a volver a comunicarme con vos, Ignacio, para que charláramos un ratito sobre estas cosas. Así que te mando un abrazo y, bueno, gracias como siempre, ¿eh?
Un saludo cordial, hasta pronto. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era Ignacio Gutiérrez de Terán Gómez Benita, quien es el director de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid, y tuvo el placer de conversar sobre el conflicto en Medio Oriente y con la escalada de Israel a Irán y de Irán hacia Israel, que termina invariablemente en algo que no nos gusta, que es que muera gente, ¿no? Y la guerra lleva la desesperación, el hambre, las diásporas y la muerte de las personas. Y esas cosas me parece que tienen que tener siempre muchos minutos de poder expresar a personas que entienden sobre estas cuestiones. Y en este caso Ignacio es uno de ellos.